Hola, hola, ¿qué tal amigos? Estamos en la clase número 14 del curso de Bootstrap 3, dictado para Aprendiendo Ando. En el día de hoy continuaremos viendo los componentes, ¿vale? También hoy es un tema nuevo, ya que vamos a ver algo de JavaScript, ¿vale? Entonces, el tema de hoy es algo llamado los dropdowns, ¿vale? Que simplemente está un botón y al pinchar en ese botón se me va a desplegar una serie de ítems de menú para que nosotros redireccionemos hacia otro lugar. Simplemente es eso. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para que funcione dicho resultado, ¿vale? Entonces tenemos que hacer lo siguiente. Entonces, vamos a utilizar unas clases nuevas como siempre. Entonces lo que vamos a empezar a hacer es que vamos a crear una capa con su clasecita llamada dropdown, y aquí vamos a encerrar todo lo que nosotros vamos a hacer. Luego, como yo les mencioné, que tenemos que pinchar en un botón, cierto, para poder utilizar para el momento de yo pinchar allí se me despliegue los demás elementos. Entonces para eso pues tenemos que crear dicho botón, ¿vale? Entonces, menú, vamos a ver qué tenemos hasta el momento. Ahí tenemos nuestro menú. Si nosotros queremos podemos agregarle una clasecita adicional pues para adquirir una mayor presentación. Vamos a bajar esto acá y vamos a bajar esto acá, y a esto vamos a agregarle un span con una clase caret que simplemente pues, me permite tener dicha flechita hacia abajo indicando de que hay algo más cuando se presione en ese botón, ¿vale? Entonces, paso siguiente es vamos a crear nuestra lista de menú, cierto, con la misma clasecita drop down menu, y vamos a crear una serie de ítems de menú. Vamos a darle una href que sea que no lleve a nada y listo. Entonces vamos a agregarles una serie de pues, texticos acá. Submenú, podemos colocarle submenú. Muy bien, y listo. Entonces acá ya tenemos nuestra clasecita. Perdón, vamos a quitar esto un momento, esta clasecita un momento, para que veamos que ya tenemos nuestra clasecita allí, ¿vale? Perdón, nuestra lista desordenada. Si nosotros agregamos esta clase, como pueden ver, automáticamente desaparece dicho submenú, ¿vale? Entonces ya tenemos algo avanzado en nuestra aplicación. Entonces ahora sí podemos meterle todo lo que necesitamos para que esto funcione, ¿vale? Entonces, ¿qué más sigue? Entonces pues vamos a agregarle algo adicional a este botón. Vamos a decirle que sea de tipo button, cierto, y vamos a agregarle este data doble, que ya vamos a más adelante explicaré para qué sirven los datas, cierto. Drop down. Muy bien, y vamos a ver si con eso nosotros tenemos ya nuestro ítem de menú. Como podemos ver acá ya tenemos nuestro submenú, cierto, muy bonito, y esto simplemente pasa pues cuando damos clic en ese botón, ¿vale? Así conseguimos, esto es el formato básico para nosotros utilizar este drop down, ¿vale? Vamos a ver qué pasa si nosotros le quitamos esto de acá. Entonces vamos a ver qué pasa. Como pueden ver, deja de funcionar. Bueno, por eso al inicio de la clase les indiqué que ya vamos a empezar a utilizar un poquito de JavaScript, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo funciona este componente, ¿vale? Entonces lo primero que yo hice, o lo primero que debemos hacer es adicionar la clase
la librería jQuery, y posteriormente vamos a ir a la ruta js bootstrap.min.js para incluir dichas funcionalidades. Mire que si al momento de yo recargar la página y presionar en mi botón, vemos que no pasa nada. ¿Por qué? Porque no pasa nada. Entonces vamos a ver si guardé, actualizamos y ahí lo tenemos. Era porque no había guardado, ¿vale? Y aquí vemos que ya obtiene toda la funcionalidad que nosotros estábamos buscando desde un inicio, ¿vale? Entonces, pero ¿cómo funciona esto? Entonces, ¿por qué me funciona esto? Bueno, vamos a ir a Bootstrap y vamos a buscar aquí drop downs, ¿vale? Entonces aquí tenemos toda la clasecita, todas las funciones que nosotros estamos utilizando para este componente. Entonces, bueno, aquí hay una serie de elementos, ¿cierto?, que me va a permitir a mí hacer esto de acá. Entonces, mire algo muy importante que nosotros detectamos en esta funcionalidad. Como yo les dije, les iba a explicar un poquito para qué me sirve este data toggle, ¿vale? Si yo no lo coloco, vamos a ver qué es lo que pasa. Podemos ver de que no funciona. Eso es un atributo fundamental que se debe colocar. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos un poquito aquí en la librería, podemos detectar de que ellos crearon una variable toggle y le estamos asignando, ¿cierto?, este data toggle drop downs, ¿vale? Entonces, con eso nosotros podemos identificar un poquito más. Si nosotros seguimos incursionando en toda esta funcionalidad que ellos agregan, ¿cierto?, podemos detectar varias cosas que son fundamentales a la hora de utilizar este componente, ¿vale? Entonces, a esto se le pueden agregar una serie de clases o de roles adicionales para que tenga una mejor funcionalidad, ¿vale? Nosotros podemos inclusive agregarle al UL, ¿cierto? Al UL nosotros le podemos agregar, oye, yo quiero que tú tengas un rol menú, ¿cierto? Y a los LI le podemos decir que yo quiero que se comporten, ¿cierto?, como una presentación. Y a los ítems de menú, pues yo quiero que se comporten, yo quiero asignarle un rol, pues, de un menú ítem, ¿vale? Entonces, les repito, nosotros podemos incursionar, ¿cierto?, en los diferentes componentes, ¿cierto?, que utiliza Bootstrap para hacer sus diferentes funcionalidades, ¿vale? Entonces, aquí ya me va a quedar mayor presentable esto, ¿cierto? Y ya vamos a tener, pues, los elementos debidamente organizados, como lo pueden ver acá. Entonces, muchachos, así termina la explicación básica del drop downs, ¿vale? Entonces, como pueden ver, aquí me aparece una serie de submenús, pero ojo, hay algo más que se le pueden hacer. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir a este lead, ¿cierto?, que tenga una clasecita divider, ¿cierto? Y vamos a ver para qué me funciona esto. Entonces, por ejemplo, mire que aquí ya tenemos una división entre menús, ¿vale? Esto puede ser que pertenece ya a otra categoría. Obviamente le tenemos que asignar el rol también a esta a esta presentación. Ahí lo tenemos, ¿vale? Ahora bien, podemos hacer muchas más cosas con esto. Entonces vamos a ver qué más podemos hacer.
Entonces, por ejemplo, como aquí yo estoy dividiendo mi sección, entonces yo a esto le puedo asignar una clasecita adicional que me va a identificar qué es lo que queremos. Entonces, al momento de yo colocar la clasecita dropdown-header, vale, entonces categoría 1 podemos colocar automáticamente. Aquí en mi podemos ver que tenemos un subtítulo, cierto, una cabezota ahí, vale. Entonces vamos a ver qué más podemos hacer. Bueno, yo esto le puedo decir inclusive a este LI, al primer LI, oye, yo quiero que estés deshabilitado, disable, y vamos a ver, al yo recargar podemos ver, cierto, podemos ver que nosotros tenemos aquí la opción de darle una apariencia de deshabilitado, vale. Entonces ahí ya lo tenemos deshabilitado. Podemos hacer otra cosita, pero por el momento lo voy a dejar ahí. Ahora, como nos indica la documentación, vamos a ver un poquito de lo que identifica la documentación respecto a la parte de JavaScript. Por aquí hay algo que me identifica que eso me utiliza el plugin Dropdown, cierto. Entonces vamos a ver qué se pueden hacer con estas diferentes alternativas. Si yo vengo aquí a JavaScript, a la parte de JavaScript, vamos a ver que también hay algo llamado dropdowns. Entonces vamos a ver que hay unos diferentes métodos que se pueden utilizar a la hora de utilizar este componente. Vamos a ver qué pasa, vale. Entonces vamos, mientras abre eso allí, no me quiere abrir, ahí ya me abrió. Entonces por acá vemos un ítem que me identifica la parte de dropdowns, vale. Entonces por acá me identifica esta serie de partes. Entonces por acá en el uso me dice lo siguiente. Esto me dice que podemos llamar el dropdown vía JavaScript. Como pueden ver ustedes, nosotros tenemos una alternativa de hacer lo siguiente. Si nosotros, por ejemplo, colocamos este JavaScript acá, ojo a lo que vamos a hacer. Si nosotros colocamos este JavaScript acá, cierto, nosotros vamos a tener algo adicional que podemos hacer. Según la documentación me indica, cierto, que este estilo es requerido. Vamos a ver qué pasa si nosotros lo quitamos y nosotros, en vez de darle ese data toggle, vamos a darle un ID. Vamos a darle un ID, no, vamos a darle la clasecita dropdown toggle, que ya la tiene, cierto, y vamos a ver qué es lo que va a pasar si yo quito este data toggle. Entonces este me indica de que también funciona sin yo tener incluido este de acá. Entonces yo puedo tener esa alternativa de utilizar el data toggle, cierto, dropdown, o automáticamente yo puedo utilizar este evento de acá, cierto, llamando ese dropdown y adicionándole la clasecita dropdown toggle. ¿Cuál es esa clasecita? O sea, inclusive yo le puedo colocar acá, yo le puedo crear otra clasecita, mi clase, cierto, por si no quiero utilizar esa clase de allí, yo puedo utilizar acá. Por aquí lo que estamos haciendo simplemente es capturando esa clasecita para aplicarle luego el dropdown, vale. Entonces, por ejemplo, vamos a obtener el mismo resultado. Y bueno, muchachos, vamos a ver qué más sigue. Nada, muchachos, recuerden que cualquier duda que tengan puedan escribirme a Twitter @yavallejo. Cualquier duda que tengan, pueden visitarnos en la comunidad aprendiendodando.com, en la categoría Bootstrap 3, y por último les pido pues que si les gusta el videito se suscriban, cierto, y le den manito arriba al video.
Y eso ha sido todo por el día de hoy, muchachos. Chao.